Cómo un insecto como una mosca aterriza en el techo de una casa. Deja de volar, gira 180 grados y se pega. Me encantan estas preguntas que llegan aquí porque yo no tenía la menor idea y la respuesta está muy buena. La voy a dejar para el final, ¿vale? Paulo Enrique pregunta, ¿no serían mejores los neumáticos de goma maciza? Tiene sentido, ¿verdad? Con goma maciza, la llanta no se desinflaría ni necesitaría inflarse. ¿Será que la industria nos está engañando vendiendo llantas desechables? Hay varios vehículos, principalmente esos que se usan en lugares cerrados, como montacargas, sillas de ruedas, que usan llantas macizas. Eso no es común. Carros, camiones, bicicletas y motos usan llantas con aire. ¿Por qué? Hay varias ventajas de que la llanta sea hueca. Comencemos por una de las principales, el aire. Funciona como una especie de resorte. Absorbe las imperfecciones del terreno. Si el carro pasa sobre esta bola de vidrio, que no se aplasta, la llanta se deforma y comprime el aire dentro. Esa presión se distribuye por toda la llanta. Toda la llanta ayuda a absorber el impacto de esa bolita. Con una llanta maciza, ya imaginas lo que pasará, ¿verdad? El carro va a ser Boeing y van a absorber muy poco del impacto con la bolita. La segunda cosa es que pensamos que la llanta maciza va a durar mucho más, pero se va a quedar lisa al mismo tiempo que la llanta que no es maciza. Y entonces vas a tener que tirar mucha goma. Al final de cuentas, termina siendo una llanta más cara y no más barata. Otro problema es que la llanta maciza pesa mucho. Una llanta normal, hueca, ya es bastante pesada. Imagina si todo fuera de goma. El carro gastaría más combustible. Entonces, tener una llanta llena de aire es una idea genial. Y es por eso que, en más de 100 años desde la invención del automóvil, seguimos usando llantas que están llenas de aire. Existen intentos de crear una llanta aún hueca por dentro. Pero hay unas estructuras de hule o de plástico que logran amortiguar bien los problemas del terreno. Y este tipo de llanta no necesitarías inflarla. Es una llanta que no se poncha, pero hasta hoy no han inventado ninguna que, de hecho, la gente pueda usar. ¿Puedes ir a una vulcanizadora cercana y usarla en tu auto? Pregunta de miembro. Dentro de un cuarto con 2 puertas tenemos a 2 personas, nadie y alguien. Nadie salió por una puerta, alguien salió por la otra. ¿Quién se quedó en el cuarto? ¿Nadie? No, nadie salió. Si nadie salió, ¿quién quedó adentro? No, pero ¿y alguien? Alguien también salió. Ay, por Dios, y veré. Si pudiéramos cambiar el número de protones de un átomo, ¿qué pasaría? El protón es esa particulita que está dentro del átomo y tiene carga positiva. Si al átomo le quitamos o añadimos un protón, cambia. La tabla periódica está en el gran libro de ciencias de Manual del Mundo. Te vas a dar cuenta de que cada elemento químico tiene un número, que llamamos número atómico, y ese número indica cuántos protones tiene dentro. Entonces, por ejemplo, el zinc es el número 30. Significa que el zinc tiene 30 protones. Si por alguna razón logramos cambiar ese número de protones, el elemento químico deja de ser ese elemento y pasa a ser otro. Puede parecer algo muy raro, solo una hipótesis, pero no. Eso sucede todo el tiempo. Existe un carbono llamado carbono 14 porque tiene 6 protones y 8 neutrones, sumando 14. Es un tipo muy común de carbono que está presente en los seres vivos y en él ocurre algo que llamamos decaimiento beta. Pierde un electrón. Un neutrón se convierte en protón y el elemento queda con un protón adicional. Ya no es carbono, ahora pasa a ser nitrógeno. Carbono transformándose en nitrógeno. Ese es solo un ejemplo, ¿ok? Hay muchas otras formas en las que puedes transformar un átomo en otro. Como no estudiamos mucho esto en la escuela, da la impresión de que es algo muy raro, pero no es así. Este libro tiene 4.701 reseñas en Amazon y una calificación de 4.9 de 5. Si quieres saber más sobre él y otros libros, te dejo el enlace abajo. ¿Cuál fue tu mayor sueño? ¿Ya se cumplió? Estuve pensando mucho en esa pregunta y llegué a la conclusión de que soy una persona muy realista. No suelo soñar con cosas lejanas. No sé, cuando iniciamos el canal, soñar con tener 1 millón o 10 millones de suscriptores, al final, solo es un número. Eso no hace una diferencia real en nuestra vida. Hubo cosas que soñé con hacer en el canal y eso sí hizo mucha diferencia para mí. Por ejemplo, pasear en el submarino de la Marina, subir a una torre óptica increíble o, quizá lo mejor, construir un submarino. Creo que un sueño es genial cuando tienes una meta que sabes que puedes lograr. Por ejemplo, no tiene sentido que sueñe con ser astronauta si ya tengo 40 años. Si empiezo a estudiar para ser astronauta hoy, me tomaría otros 15 años y ser astronauta brasileño es aún más difícil. No tiene sentido que sueñe con eso en mi posición. Pero creo que todavía tiene sentido hacer una serie de videos en la Antártida,
que es algo con lo que sueño y que aún no he realizado. Quizá lo que más he soñado sea entrar a la Universidad de São Paulo, porque cuando estaba en la preparatoria, estaba pasando por una crisis financiera muy fuerte, no tenía dinero para ir a la universidad, necesitaba salir de mi ciudad. En resumen, todas las condiciones eran malas. Sabía que si entraba a una universidad pública y venía a São Paulo a estudiar, todo cambiaría. Fue muy difícil. Quería estudiar periodismo en la Universidad de São Paulo, una de las carreras más competidas, con 63 aspirantes por lugar, y estudié 2 años para lograrlo. Sí, entré y cambió mi vida. Si no hubiera aprobado ese examen, no verías este video. Ahora, tengo certeza. ¿Cómo es que nuestros ojos se acostumbran a la oscuridad y vemos mejor después de un tiempo? En el fondo de nuestro ojo, tenemos una serie de células que son una especie de sensor del ojo. Ellas reciben la luz y la convierten en un impulso nervioso, comunicándolo a nuestro cerebro. Y ahí tenemos 2 tipos diferentes, los conos y los bastones. Los conos son los que perciben la luz y los detalles de una imagen. Usamos estos cuando hay bastante iluminación. Es lo que estoy viendo ahora, por ejemplo, usando principalmente los conos. En la oscuridad, usamos los bastones y ellos no pueden percibir colores. Cuando hay mucha oscuridad, ves casi en blanco y negro. Pero si estás en un lugar muy iluminado y apagas la luz de repente, los bastones no empiezan a ver de la nada. Tardan un tiempo en activarse. Como cuando enciendes el celular y tiene que cargar todas las aplicaciones y eso. Todo eso tarda de 3 a 8 minutos. Entonces, si quieres, puedes hacer la prueba ahí. Entra a un cuarto con una lucecita muy tenue, apaga todo y deja solo esa. Vas a ver que, después de ese tiempo, vas a estar viendo razonablemente bien, pero prácticamente de una manera monocromática. Si hago un disco de Newton solo con verde y rojo, ¿se va a ver amarillo? Cuando giras el disco de Newton, que es un círculo con los colores del arco iris, al girarlo se ve blanco. Ya hicimos este experimento en Manual del Mundo de distintas formas. ¿Funciona? Por suma de luces, cuando todos los colores llegan a tus ojos, ves blanco. El blanco en la televisión resulta de combinar varios colores. De hecho, permítanme mostrarlo en el celular. Esta la voy a tener que hacer aquí en el microscopio antiguo, porque en el microscopio nuevo no hay espacio para poner el celular. Mira, la imagen en la pantalla está toda blanca. Al verlo en el microscopio, noto que está hecho de puntos azules, rojos y verdes, porque la luz blanca puede formarse con la suma de estas 3 luces. Veamos el amarillo. El azul se apagó, solo quedan verde y rojo. Teóricamente, si pintamos la mitad de un disco de verde y la otra de rojo, en el momento en que gires el disco muy rápido, lo que salga será amarillo. Eso es porque nuestro ojo no tiene la rapidez suficiente para separar el rojo del verde. Va a sumar esas 2 luces que están llegando al ojo. En el disco de Newton, generalmente no queda perfecto porque se pierde un poco de luz, pero vamos a intentarlo. Vamos a construir un disco de Newton como se debe, entonces. Lo haré girar usando una amoladora angular y el propio disco. No quiero pintar, prefiero usar algún papel que ya sea de color, para tener un color perfecto, muy bien distribuido. Por debajo entonces voy a poner un rojo y encima pego solo la mitad de verde. Quedó bonito. ¡Vamos! ¿Y tú qué opinas? ¿Se va a volver amarillo o no? 1, 2, 3... ¡Está amarillo! ¿Te sorprendió? Creo que esto merece un like, ¿no crees? Si cumplo años el 29 de febrero, ¿en qué día debo celebrar? ¿Es alguien que solo celebra su cumpleaños cada 4 años? Cuando aparece el 29 de febrero, ese año con día 29 de febrero es año bisiesto. Esa es una corrección a nuestro calendario. Cuando la Tierra gira alrededor del Sol, no tarda exactamente 365 días, sino 365 días, y un poquito más. Ese poquito, a lo largo de 4 años, suma un día. Así que, cada 4 años agregamos un día para corregir esa falla astronómica. No es culpa de la astronomía, sino de nuestro calendario que no mide el año con exactitud. ¿Está bien? Pensando específicamente en el cumpleaños, ¿cuál es la lógica del cumpleaños? Tú celebras tu cumpleaños en el primer día a partir de tu nueva edad. Entonces yo, por ejemplo, cumplo años el 4 de diciembre. Cuando era bebé, tenía pocos meses de edad. Voy a celebrar mi cumpleaños el 4 de diciembre, que es el primer día de mi nueva edad. Según esa lógica, quienes nacen el 29 deberían festejar su cumpleaños el 1 de marzo. En la vida real nadie hace eso, pues también hay que considerar el año bisiesto. En año bisiesto, mi cumpleaños sería el 3 y no el 4 de diciembre. Y, con el paso de los años, mi cumpleaños iría cambiando de fecha, quedando cada vez más atrás conforme se fueran sumando los años bisiestos. No tiene sentido, mejor simplificar. En la vida real,
Quienes nacen el 29 celebran el 1 de marzo o el 28 de febrero. El 28 me parece mejor. Sigue siendo febrero y suena más cercano al cumpleaños real. Desde 2012 ya no puedes poner el 28 o 1 en el acta de nacimiento. Debes poner el 29 de febrero, que es la fecha real de nacimiento. ¿Por qué Mato Grosso do Sul está en el centro-oeste, si en su propio nombre dice que es del sur? Siguiendo la misma lógica, Río Grande do Norte no está en el norte, está en el nordeste. Esos nombres que tienen norte o sur al final tienen alguna referencia. Está al sur de algo o está al norte de algo, y es lo que pasa con Mato Grosso. Hasta 1977 era un solo estado grande. Luego lo dividieron en Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, porque esa parte queda al sur del estado gigante que existía antes. Mato Grosso do Sul no está al sur de Brasil, sino al sur de Mato Grosso. Y ya llamábamos a esa región centro-oeste, porque está en una región centro-oeste en relación a Brasil como un todo. Mato Grosso do Sul está al sur de Mato Grosso, pero pertenece al centro-oeste de Brasil. Si hubiera salido de Paraná y no de Mato Grosso, podría llamarse Paraná do Norte. ¿A qué sabe la Coca-Cola? Todos los refrescos tienen sabor a cosas conocidas, menos la Coca-Cola. Guaraná es de guaraná, de la Amazonia. Fanta es de naranja, soda es de limón. Coca-Cola es... Sí, es coca y cola. La coca es eso mismo que estás pensando. Es la planta de donde sacan la cocaína. Antiguamente, era común hacer bebidas con extracto de hoja de coca junto con vino. En Estados Unidos hubo una época en que se prohibió el alcohol. Entonces, un farmacéutico ideó la Coca-Cola al crear una bebida sin alcohol, usando extracto de hoja de coca, jarabe de agua y mucha azúcar. ¿Oh, pues esa cola es algo pegajoso que ponen? No, proviene de la nuez de cola, una planta africana usada para estimular la digestión y dar energía. Entonces Coca-Cola viene de esas dos cosas, es lo mismo que el guaraná. En el propio nombre del refresco ya está diciendo de dónde vino, pero ahí hay un detalle. Desde 1929, Coca-Cola ya dice que no usa más la coca en la formulación del refresco. Y en la lista de ingredientes en Brasil todavía aparece nuez de cola. Está escrito ahí extracto de nuez de cola. Pero en Estados Unidos, la nuez de cola ya ni siquiera está en la lista. Como no conocemos la fórmula exacta de Coca-Cola, quizá hoy ya no tenga esos ingredientes. Sobre ese carro que Elon Musk mandó al espacio, ¿cuál crees que sería su destino final? Para quien no recuerda, en 2018, SpaceX necesitaba lanzar un cuerpo de prueba, cualquier carga, para probar un cohete. Y aprovecharon para poner un Tesla Roadster con un astronauta manejando el carro. Mandaron ese carro al espacio. Hay un sitio llamado whereisroadster.com, donde dicen, no oficialmente, dónde está el carro en este momento. En Wikipedia hay una imagen interesante que muestra la trayectoria del carro en el sistema solar. Cruza la órbita de algunos planetas. Sale de la órbita de la Tierra, cruza la órbita de Marte, sale un poco de la órbita de Marte en dirección al cinturón de asteroides. Probablemente no llegue hasta allá y después regresa cerca de la órbita de la Tierra otra vez. Es como un planeta, pero con una órbita más alargada. Este auto probablemente seguirá ese camino y pasará cerca de la Tierra en 2091. Entonces tal vez logremos recuperar el auto y ponerlo en un museo, como era la idea inicial de Elon Musk. Y ahí probablemente va a estar bastante dañado. En el espacio no hay animales, lluvia, oxígeno, ni forma de que la carrocería se oxide. Pero hay mucha radiación solar sin la protección de la atmósfera. Así que ese rojo de la carrocería muy probablemente se va a desteñir. El plástico se deteriora, se agrieta y cambia de color con el tiempo, como ocurre con cualquier cosa. Con mucho sol se agrieta, destiñe y blanquea. En el espacio es peor, ya que no existen las capas de protección de la Tierra. Y veré, ¿cómo es que los patos logran flotar fácilmente sobre el agua? Mira, es una pregunta que parece tonta, pero no tiene nada de tonta. Una de las principales razones es que la pluma del pato es impermeable. El pato se unta y esparce aceite en sus plumas. Notas que a veces el pico pasa por las plumas y éstas se hacen impermeables. Entonces, en el momento en que entra al agua, el agua no penetra en las plumas, el pato prácticamente no se moja. Además de eso, todavía tiene una bolsa de aire en el cuerpo que le ayuda a respirar, pero también sirve como una especie de flotador. El pato es un animal poco denso y de huesos ligeros, pero hay un detalle. Si bañamos al pato con detergente, perderá la protección de sus plumas y quedará mojado. Tiene dificultades para flotar después de un solo baño de detergente. Nunca escuché que el pato se bañe, pero sí que tenga contacto con agua o petróleo derramados. Y entonces sí,
Eso se impregna en sus plumas y ya no tiene facilidad para flotar. Por eso, cuando sucede este accidente, se limpia a las aves para quitarles el exceso de aceite. Después, tenemos que dejar que las plumas crezcan y se impermeabilicen de nuevo para que pueda volver al agua. Y veré, ¿qué es lo que realmente causa el olor a guardado en la ropa? ¿Es polvo o hay algo más? No, no tiene nada que ver con el polvo, no. Es algo más. Que, en este caso, son los hongos. A los hongos les encanta un lugar que sea húmedo, bien protegido y en la oscuridad, que es exactamente esa condición que es buena para formarse en el armario, en el cajón de nosotros. Aunque seques bien una ropa al sol, puede ser que todavía quede un poquito de humedad en ella, que no te das cuenta. O también, que la propia humedad del aire se vaya pegando ahí en la ropa y deje la ropa un poco húmeda. Ahí, los hongos pueden quedarse en la ropa. Y si está hecha de algodón, de lino, de seda, esas cosas orgánicas, es un plato de comida ahí para el hongo. Le va a encantar darle una mordidita a tu ropa. Y esa es una de las razones por las que no debes guardar la ropa usada. Porque si queda algún resto de sudor, un poquito de piel que salió de ti, a los hongos les va a encantar comerlo. Es interesante que será difícil ver esos hongos. Es difícil que abras el closet y la ropa esté toda verdosa, con cosas creciendo encima. En general, solo vas a notar el olor. Esa es señal de que tu ropa se deteriora. Tienes que lavar la ropa, limpiar el armario y poner un deshumidificador para evitar un ambiente favorable al hongo. Y finalmente, llegamos a la pregunta que le dio título a este video. ¿Cómo es que la mosca hace esa maniobra de pegarse al techo? ¿Ella vuela de cabeza como si fuera un avión acrobático? Es casi eso. Fuimos a investigar y hasta encontramos unos dibujos que muestran el esquema que la mosca hace en el momento de pegarse al techo. Y es raro pensar en eso, ¿verdad? Porque es difícil para el animal volar de cabeza, y la mosca realmente no hace eso. Cuando está llegando cerca del techo, da un impulso extra. Es como si estuviera saltando con un resorte. Y entonces, en el momento en que casi está llegando, al final de esa trayectoria, gira el cuerpo y se agarra al techo. Entonces, imagina que esta de aquí es la mosca. Cuando se acerca al techo, da ese empujón extra, para no tener que usar más las alas de ahí en adelante. Bien, ya no está batiendo las alas. En ese momento, ella solo va con el impulso que tomó. Al final de ese impulso, cuando casi llega al techo y va a bajar, da una vuelta astuta y se agarra de él.